Estamos en la cuadra 3 de Gerón Ayacucho, en el centro histórico de Lima, lo que fue la antigua calle Puno. Es en esta calle donde nace el 7 de febrero de 1833 Ricardo Palma. Estamos justamente en la puerta de lo que fue su antigua casa, donde él nació justamente. De esta casa solamente queda un balcón en la pared superior y la antigua placa que fue colocada en 1920, unos meses nomás después de la muerte del gran tradicionalista. Esta placa fue hecha en la Escuela de Artes y Oficios y es justamente elaborada por uno de los escultores más importantes de Lima de los años 20, Artemio Caña, quien también hizo la escultura de Francisco Bolognesi en la Plaza Bolognesi. Esta calle, donde nace Palma, está llena de tradición. A la espalda mía se encuentra el Congreso de la República. Allí estuvo en la época de Palma la antigua Iglesia de la Caridad, junto con el hospital del mismo nombre, y la Universidad de San Marcos. Y al otro lado, la antigua pared de lo que fue el Convento de la Concepción, uno de los más importantes de Lima. Es así como Palma estuvo rodeado de mucha tradición e historia. Te invito a este programa de Pinceladas Limeñas dedicado a la ruta de Ricardo Palma. Vamos a conocer lugares donde él trabajó, donde estudió, donde vivió, donde creó sus tradiciones. Y también vamos a conocer el museo en Miraflores de la casa donde murió Ricardo Palma. No te veas este programa con mucha historia y conocer rincones muy importantes de la Lima histórica. Acompáñame. En la cuadra 1 de la calle General Suárez, aquí en Miraflores, a solo una cuadra de la avenida Ricardo Palma. Y en esta esquina tenemos una casona muy importante. Esta casona, que es una de las más antiguas de Miraflores, histórica para todos los que amamos la ciudad, su historia y sus tradiciones. Pero justamente la casa donde en el año 1919 murió aquí Ricardo Palma, el creador de las tradiciones peruanas. Y esta casa es de hace algunos años su casa museo. Vamos a conocer hoy día los secretos de esta casa, qué conserva y qué legado nos dejó Palma para los limeños y para la historia. Acompáñame a esa nueva visita en Pinceladas Limeñas. Ricardo Palma nació en Lima, en la antigua calle Puno, muy cerca del Congreso de la República, en 1833. Tuvo varias residencias en Lima, en la calle Veracruz, en la calle Rastro de San Francisco, pero los últimos 5 años de su vida los pasó en esta antigua casa, donde llegó aquí y no regresó nunca más al centro de Lima. Esta casa se convirtió en el año 1969 en una casa museo. Acá vemos justamente a la entrada de la casa esta placa que recuerda ese hecho, que el 6 de octubre, año 69, conmemoraron 50 años de su fallecimiento. Esta antigua casa, que había sido un colegio, fue remodelada para dar cabida al museo que recuerda la historia y la vida del genial tradicionalista. Vamos a conocer sus ambientes. Recordemos que Ricardo Palma, los últimos años de su vida, lo dedicó a ser director de la Biblioteca Nacional de Lima, el cargo por el cual recibió el título de ser llamado el bibliotecario mendigo.
Después de acabar esa función pública, en 1912, Palma llega acá a Miraflores, alquila una pequeña casa cerca a la avenida Ricardo Palma, y en el año 1913 alquila esta casa, que acaba de ser construida. Y justamente no volverá a Lima esos últimos 5 años de su vida. Acaba de tener su escritorio, sus muebles, y justamente lo interesante de esta casa es que se conservan muchos de los muebles originales del tradicionalista. Acá tenemos, por ejemplo, su escritorio, como lo dice justamente en este cartel, el escritorio de Ricardo Palma, tal como lo dejó el año 1919, el año de su muerte justamente. Este era el escritorio donde Palma escribió los últimos documentos y tradiciones en su vida justamente. Al ingresar aquí se siente justamente un ambiente de paz, quietud, un poco ruido, como si uno se saliera justamente del ruido de la ciudad. Y acá se respira justamente ese ambiente calmado que el Palma seguramente necesitó para seguir escribiendo. Tenemos en las paredes recuerdos de diplomas y premios que recibió Palma durante su vida, así como algunos cuadros, óleos que le hicieron a Palma durante su vida, y que le han obsequiado justamente por diferentes personajes, para que los tenga acá en su casa. ¿Ya? También vemos ahí una serie de libros que fueron parte de su colección personal. Este ambiente ha sido restaurado y conserva acá justamente lo que fue la zona donde la sala de descanso, una pequeña sala. Acá se encuentra un piano de la época y también algunos de los sombreros que Palma usó en su vida y que lo vemos muchas veces en fotografías o en dibujos. Son los sombreros originales. Y tenemos también algunos muebles, ya sí son similares a los que usó Palma en su época, que vivió aquí, en esta casona. Cuando vemos imágenes de Ricardo Palma, quizás algo que nos llama mucha atención son sus lentes, los lentes redondos y pequeños que él siempre usaba y que eran característicos del tradicionalista. Bueno, acá tenemos justamente la colección de lentes que él usaba y que son realmente una joya, ¿no?, que se conserva hasta la actualidad, ¿no? Ahí tenemos los espejuelos con marcos de oro, los lentes originales de Palma, y también tenemos en esta vitrina una serie de premios, medallas que recibió en toda su vida, ¿no? Destacan, pues, por ejemplo, la condecoración Cruz Masónica, a la cual pertenecía Ricardo Palma, por ejemplo, la entregada por la Unión Iberoamericana en 1892, ¿no?, o la medalla conmemorativa al descubrimiento del Nuevo Mundo también ese año justamente. También la medalla de la Academia correspondiente, la Real Academia Española de la Lengua, en el año 87. Una serie de premios. También vamos a destacar aquí algunos libros personales de Palma, y en la parte inferior tenemos, por ejemplo, los bastones que él usó en los últimos años de su vida.
¿no? Igualmente algunos sellos que Palma usó también ya en los últimos 5 años de su vida en esta casona donde residió hasta 1919, el año de su muerte. Ricardo Palma, del año 1883 hasta 1912, fue director de la Biblioteca Nacional. Desgraciadamente, en el año 1912, un problema político hizo que se haya sacado del cargo y muchos limeños protestaron por eso. Palma vino a Miraflores, estuvo acá un año y justamente en Lima se decidió hacerle un homenaje para recordar su labor como bibliotecario. Y él va a regresar a Lima, va a haber este gran homenaje en la ciudad, y acá tenemos los periódicos que justamente relatan o dieron la noticia de este homenaje a Palma en el año 1912. Palma estaría en ese homenaje y después llegaría acá a Miraflores, donde nunca más regresaría a Lima. Se quedaría los últimos 5 años de su vida aquí, en esta casona, escribiendo y recibiendo a una serie de personajes de la época acá en su casa para conversar, charlar y hablar de lo que más le gustaba, la literatura del Perú. Uno de los documentos valiosos que se conservan aquí es el testamento de Ricardo Palma, que lo podemos ver en esta vitrina justamente. Y también algunos documentos que él escribió. Y en una etapa de su vida Palma usaba hojas con un membrete, justamente que tenían una hoja de una palmera, ¿no? Un poco para recordar su apellido Palma justamente. Fue una etapa que él usó. Tenemos ahí también algunos recortes de hojas de el Hotel del Telégrafo, desde donde él estuvo hospedado y escribía también cartas a sus amigos, escritores de Latinoamérica, con los cuales era muy amigo y conocido, prácticamente como uno de los mejores escritores de América Latina, justamente. Este salón es una sala de recuerdos. Aquí tenemos también diplomas que le entregó a sus hijos, a Augusta, a su hijo también Ricardo, que fue doctor, y también fotografías familiares, ¿no? Donde se ve a Ricardo Palma muy joven, con otros escritores latinoamericanos. Ahí tenemos pues justamente varios de sus libros, manuscritos, ¿ya? Ya tenemos incluso una carta dedicada, una fotografía de José Santos Chocano, que estuvo dedicada a Ricardo Palma, justamente, otro de los candidatos peruanos aquí en esta fotografía. También tenemos aquí otra escultura de Palma, muy similar a una que se encuentra en la Biblioteca Nacional del Perú y que justamente se encuentra en la biblioteca como recuerdo a que Palma fue quien la reconstruyó esa Biblioteca Nacional después del saqueo chileno en 1883.
¿eh? Sigamos conociendo los ambientes. Si hemos pasado por la avenida Wilson, por lo que actualmente es el Parque de la Exposición, vamos a ver, hay un monumento dedicado a Ricardo Palma, tenemos 3 esculturas, y ese monumento nunca fue terminado. Acá justamente tenemos una muestra de lo que era el monumento a Palma, que nunca se llegó a terminar en Lima, y que este iba a ser el monumento, la parte central del monumento, cada parte que tenía Palma, y a los lados 5 esculturas que representaban sus tradiciones. Esta escultura iba a ser hecha por Manuel Piqueras Pocotolí, uno de los escultores más importantes de Lima, español, que también fue el que hizo la Plaza San Martín, pero la muerte de este escultor impidió que él se concrete el monumento. Nos queda solamente la parte central, el boceto de la parte central. Acá tenemos, como un recuerdo, esta mascarilla que se hizo a Palma cuando había fallecido, y es una máscara post-mortem, ¿no? En el cual nos muestra la cara de Ricardo Palma el día de su muerte. Es un recuerdo que nos queda de tradicionalista y que se conserva en esta casa museo de Ricardo Palma. Contando, acá tenemos las esculturas de la tapada limeña, justamente, también otra tapada más, y la marinera, 3 esculturas que se lograron realizar y que están ubicadas en la fuente del Parque de la Exposición, y que era un juego de 9 esculturas que no se llegó a realizar. Acá viene justamente esa curiosidad de esta escultura, en el cual se ve que la bailarina está cogiendo el pañuelo con la mano izquierda y no con la derecha como corresponde. Cuando le preguntaron a Manuel Piqueras Pocotolí que por qué pasó este error en la escultura, él dijo, bueno, no me di cuenta que la modelo era zurda, justamente. Bueno, esa escultura la puedes ver tú en el Parque de la Exposición, y es el monumento incompleto de Ricardo Palma, pero acá nos quedan las muestras de ese monumento que nunca pudo ser. Una vez fallecido Palma, los hijos mandaron a hacer esta tarjeta, la cual se conserva acá un original, en el cual se entregó a muchos de sus amigos, en el cual se anunciaba el fallecimiento de Ricardo Palma en esta casa, que en esa época era la calle General Suárez número 3, anunciaron su muerte y que se iba a ser velado en la iglesia de la Merced, y que iba a ser enterrado justamente al día siguiente en el Cementerio General de Lima, el actual Cementerio Presbítero Maestro. Entonces, esa es una joya también justamente de que guarda este museo. Echamos por acá.
últimos años de su vida, Palma era visitado por muchos niños y muchos personajes de la ciudad que querían conocer al gran tradicionalista. Sus hijas, junto con algunas empleadas, sacaban a Palma en esta silla de ruedas, esta es la silla original que se encuentra acá en el museo, lo sacaban de esta casa y lo llevaban hacia la avenida, lo que actualmente se llama la avenida Ricardo Palma, que en una época fue la Alameda Ricardo Palma. Y bajo un árbol lo sentaban y esperaban que los niños que pasaban del colegio se acercaran a saludarle, y los niños traían flores, la gente se acercaba a saludarlo, y Palma, muy contento, disfrutaba de ese momento en el cual la gente le demostraba su cariño. Entonces esta es la silla de ruedas en el cual Palma la ha llevado a la Alameda, que después recibió su nombre, y que actualmente es una avenida. En ese mismo lugar donde Palma estaba con su silla de ruedas, actualmente se encuentra el monumento a Ricardo Palma, aquí en la avenida que lleva su nombre en Miraflores. Al amanecer del 6 de octubre de 1919, su hija Angélica Palma encontró que Ricardo se había despertado, su padre, y le preguntó si se acordaba por unos versos. Su hija le dijo: papá, descansa, tienes que descansar, duérmete otra vez, mañana veremos sobre esos versos que quieres encontrar. Ricardo Palma se volvió a dormir para nunca más despertar. Esa es la cama original donde el tradicionalista Ricardo Palma falleció el 6 de octubre de 1919. Realmente una de las joyas que conserva este museo y una de las joyas que conservamos del gran tradicionalista Ricardo Palma. Quizás dos hechos no muy conocidos de la historia de Palma, de su vida de Palma, es que él intervino en dos guerras importantísimas. La primera fue la del combate del 2 de mayo de 1866, en el cual estuvo él como telegrafista en el Torreón de la Merced, junto al héroe de este combate naval, José Gálvez. Justamente que él saliera a dejar un mensaje fue providencial para que no muriera en ese torreón, ya junto al héroe José Gálvez. Y después Palma también estuvo en la guerra del Pacífico. Él luchó en la campaña de Lima y Palma tuvo la mala suerte de, al perder la batalla, su casa en Miraflores, que se encontraba muy cerca, actualmente sería la Tiendecita Blanca, este restaurante conocido aquí en el óvalo de Miraflores, su casa fue destruida, fue incendiada. Y ahí también se perdió su colección personal y gran parte de sus libros que está escribiendo, entre ellos la novela Los Marañones y las memorias del gobierno de Balta. Una desgracia para la literatura, porque se perdió una obra del cual ya no se volvió a escribir. Finalizar la Guerra del Pacífico, en el año 1883, con un Perú destruido, Palma, con tres hijos en esa época, recibe una interesante propuesta laboral en Argentina. Palma no quería irse del Perú, pero la necesidad y ese poder de trabajo que se le ofrecían, lo obligaba a irse. Como estaba a punto de viajar para Argentina, el presidente Iglesias le ofrece una labor complicada: reconstruir la Biblioteca Nacional del Perú, destruida por los chilenos en la ocupación limeña. Palma, a pesar de que ese trabajo le implicaba mucho sacrificio y quizás menos beneficios económicos, decidió quedarse en una labor que iba a durar muchos años, hasta 1912. Justamente
De ahí viene el nombre de bibliotecario mendigo. Palma en verdad hizo una gran labor y reconstruyó la biblioteca que había sido la mejor de América y que estábamos perdiendo. Entonces, este año, 83, Palma asume la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú, en una gran labor. En 1912, varios problemas políticos alejan a Palma de la Biblioteca Nacional. Y Palma decide dejar Lima para residir en Miraflores. En una casa pequeña, que él alquila junto con sus hijos, va a vivir todo ese año. Y es en ese año justamente donde se realiza este homenaje que lo hace regresar a Lima. Ese mismo año regresa, se muda a esta casa en 1913, y aquí va a recibir los últimos años de su vida. Aquí tenemos fotografías familiares, ya en esta casa, el hermano habla con sus hijos, justamente, Angélica, Ricardo, Augusta, René, sus hijas. Aquí justamente también tenemos ya la clásica fotografía del fotógrafo Morán, Manuel Morán, que es la foto clásica de Palma en su escritorio y con un libro en la mano, de 1907. Y ahí tenemos fotografías en los últimos años, ya en sus silla de ruedas que hemos mostrado hace un momento, ¿no? Recibiendo visitas de intelectuales, niños, y hasta que llegó su muerte, justamente el 6 de octubre del año 19. Y ahí vemos justamente la información de los diarios de la época, de la muerte de Palma, y la gran multitud de personas que se acercaron a esta casa, y se acercaron también al velatorio en la iglesia de la Merced, y también se acercaron al cementerio general a despedir al genial tradicionalista que había escrito y reescrito la historia de la Lima histórica, tradicional, y la Lima que todos al leerla la queremos y amamos más. Un gran homenaje de este museo al gran y genial Ricardo Palma. Estamos en la avenida Ricardo Palma, aquí en Miraflores. Y esta avenida era conocida en el siglo XIX como la Alameda de Miraflores, justamente, que era la única vía de ingreso justamente a este balneario de Miraflores. Estamos en la cuadra 2 y vemos al frente un monumento. Ese monumento a Ricardo Palma. Es en esta Alameda y en ese espacio donde la hija de Ricardo Palma lo traía en su silla de ruedas para que él tomara aire en esta vía Alameda que estaba en esa zona. Y aquí él recibió el saludo de los miraflorinos y también el saludo de los escolares que pasaban por aquí. Bueno, para recordar justamente esto, se ha colocado ese monumento que tiene una placa con unas frases muy bellas escritas justamente por otro literato muy importante, justamente José Gálvez. Aquí Palma justamente lo reconoció como su heredero en la escritura y la historia de Lima. Un recuerdo más que deben saber sobre Palma, aquí en Bicentenario Meyers. En 1876, Palma se casa y se va a radicar al distrito de Miraflores. Será ahí cuando en 1879 lo encuentra la guerra con Chile. Y justamente él trae a su familia para protegerlo de la guerra. Pero él va a participar en la batalla de Miraflores. Será ahí cuando su casa será destruida totalmente, igual que su biblioteca. Puerta su casa destruida, nunca más volver a escribir. Menos mal que al poco tiempo cambió de decisión. Vamos a conocer la casa y la calle donde Palma residió en esos días infaustos de la ocupación chilena. Es aquí, en la actual cuadra 2 de Quirón Conde de Superunda, la antigua calle Veracruz, donde Palma residió con su familia los días infaustos de la ocupación chilena.
En una de las casas que están en esta calle, que no se puede identificar, Palma residía con su familia con un sobrenombre para no ser identificado por las tropas chilenas. Un día los chilenos logran identificar quién era este mensajero que enviaba las notas. Y en esta calle también es capturado Palma y llevado preso a un lugar que Palma quizás no fue para él tan terrible, el local de la Biblioteca Nacional. Ahí Palma, rodeado de libros, estuvo preso varios meses, hasta que después luego de ser liberado, volvió a su casa para seguir colaborando con los argentinos. Finalizada la guerra con Chile, Ricardo Palma estaba en una situación económica muy complicada. En eso llegó una propuesta para trabajar en Argentina, como colaborador de varios diarios. Palma no quería dejar su país, pero no le quedaba otra opción que aceptar esta propuesta económica. En esos momentos, era 1883, y el presidente Miguel Iglesias, que se encargaba de reconstruir el país, le encarga a Palma la misión de reconstruir la Biblioteca Nacional que había sido saqueada por el ejército invasor. Los miles de libros que guardaba esa biblioteca, de la época de independencia, de la época virreinal, habían sido prácticamente todos saqueados. Palma duda ante esta misión tan complicada, pero al final acepta. Y se encarga por casi 30 años de reconstruir esa biblioteca. Para eso pidió donaciones a sus amigos de todo el mundo y donaciones a muchas personas que tenían grandes bibliotecas. Para 1912, hasta cuando él estuvo acá en la biblioteca como director, la biblioteca pudo ser completamente reconstruida. Es más, él vivió en el segundo piso de la biblioteca. Entonces, ese trabajo tan esfuerzo le llevó a ser llamado el bibliotecario mendigo. Y el Perú le reconoció para siempre esta gran labor, aparte de su labor literaria. A la muerte de su madre, Palma, con su padre aún pequeño, se muda de la calle Puno a la calle Rastros de San Francisco. Esta calle se encuentra ubicada justamente entre el Palacio de Gobierno y la iglesia de San Francisco, justamente. Ahí Palma, adolescente, ya comienza a dedicarse a la literatura, comienza a hacer sus primeros escritos, y así como a la edad de 15 años, sus poemas comienzan a ser publicados en el diario El Comercio. Ese fue el inicio de su carrera literaria, justamente. También en esa época, ya Palma como adolescente, comienza a estudiar en ese espacio, en ese local, que sería el Real Colegio de San Carlos, un colegio muy importante, un colegio que fue fundamental en la época de la independencia. Palma estudió aquí y una vez que concluyó sus estudios, decide seguir los estudios de Derecho en la Universidad de San Marcos. Pero es convencido por un amigo a entrar a la Marina y viajar por varias partes del mundo. Palma seguirá en esta labor de escritor ya en la Marina, y en el año 1872 publica la primera versión de las tradiciones peruanas, tradiciones que van a ser publicadas hasta 1910. Es ahí como comienza la labor literaria de Palma, que lo acompañará el resto de su vida. Es así como hemos conocido el día de hoy esta histórica casa que en el siglo pasado fue un pequeño ranchito donde lejos de Lima se vino a residir Palma, y que es una casa en el centro de Miraflores, pero una casa histórica que merece ser visitada por todos los limeños que amamos la ciudad. Puede visitarla en el horario de lunes a viernes de 9:15 a 12:15 y en la tarde de 2:30 a 5 de la tarde. En verdad, una casa donde sentirás realmente la historia y podrás recordar a este gran peruano que todos los limeños debemos recordarlo siempre. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo programa de Pinceladas Limeñas.